Bueno, ¿Está muy viendo la buenas presentación? tardes. Sí, señor, estamos viendo tu presentación. Perfecto. Buenas tardes a todos, bienvenidos. El capítulo de Afinidad Café Seneca les da una cordial bienvenida. Les pedimos por favor permanecer con sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para tener un buen desarrollo de nuestra conferencia. Doctor Jairo Buitrago, muy querido para la casa, para Uniandinos, bienvenido. Está hoy con nosotros Carmen Inés de Patarroyo, también muy querida de la casa, muy del capítulo. Y bueno, el público es de ustedes. Y gracias por acompañarnos. Karen, muchas gracias por tu presentación. Doctor Buitrago, buenas tardes y para todos es un placer darle la bienvenida en nombre de Uniandinos y de Café Seneca a este programa nuestro de los lunes. Hoy vamos a tener una charla súper interesante para complementar y seguir avanzando en nuestro ciclo de la China, que tiene por título ¿Cómo se edifica el país del centro?, que está a cargo del doctor Buitrago. Básicamente es una mirada que él nos va a llevar a que nosotros tengamos desde el pensamiento chino y su cultura de cómo China es una civilización milenaria con unas bases muy sólidas que las van adaptando en el tiempo. El doctor Buitrago es una persona muy interesante, como pueden darse ustedes cuenta, es un investigador de la potencialidad del ser humano con un fuerte interés en comprenderla tanto desde la medicina de Occidente como desde la medicina de Oriente, la tradicional china, la ayurveda y la tibetana. En las medicinas de Oriente se busca la armonía del ser humano con él mismo y con el medio que lo rodea, prestando una importante atención a los procesos cognitivos en la cosmovisión del ser humano y sus mecanismos neuropsicológicos que impulsan los comportamientos sociales. Esta comprensión está por lo mismo interrelacionada con la forma de pensar y su interrelación con su mundo exterior e interior. La neurociencia cognitiva, la neurociencia cultura, la neurociencia de ciclos circadianos son un ejemplo de esta interrelación con el pensamiento asiático, confucianismo, taoísmo y budismo tibetano, que marcan las últimas tendencias en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y convertir la vida en un arte, que es la calobiótica. El doctor dirige el programa de calidad de vida, es decir, calobiótica, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordina el grupo de estudios chinos en la misma universidad y hace parte también del grupo de profesores de la Red Asia de la Universidad Nacional y además dirige el Centro de Estudios Chinos en Colombia. Con esta presentación, doctor, podemos empezar y mil gracias por tenerlo acá. Bienvenidos. Karencita, muchísimas gracias al capítulo de Café Seneca. Inmensas gracias. Karencita, tú que eres el motor y el corazón de todos estos programas virtuales y todo el proceso que nos lleva. Muchísimas gracias. A Jefferson, inmensas gracias. Y también sé que el capítulo de CIS Andes, de Ingeniería de Sistemas, y el capítulo de Medicina también están colaborando con este proceso que estamos llevando en Café Seneca y en especial estos 4 programas que se están haciendo con respecto a lo que es China. Ya la profesora Diana Andrea Gómez nos hizo una entrada, una introducción magnífica, magnificente de lo que es esa política exterior y relaciones de China con el mundo. Ya después Luz Estela nos ha estado mostrando unos videos con diferentes tópicos, tanto de lo que es el pensamiento, la arquitectura, la cultura, la música, la danza y otros pormenores de lo que es este gigante asiático, esta civilización milenaria. Cuando me comentó Andrés Melec, también uno de los eh, directivos prácticamente de Uniandinos, el deseo que querían de que dictáramos unas conferencias con respecto a China. Pues estuvimos hablando precisamente del proceso que de pronto no se conoce tan bien dentro de cómo China se ha convertido en la segunda potencia mundial. Yo recuerdo hace unos años en una conferencia que dio, ay, excúsenme el nombre, se me fue. Él era el presidente de la compañía, por lo menos automotriz, por muchos años, académico, se me va él precisamente en una conferencia sobre China, él comentaba que solamente 180 años China no ha sido potencia mundial. En toda la civilización de la humanidad dentro de la historia. Solo 180 años China no ha sido potencia mundial.
Entonces, aquí muestra precisamente la dimensión de lo que vamos a ver hoy y más que nada cuál es el intríngulis, de qué depende de que sea una civilización de 5.000 años y tenga su moto propio, su conciencia propia, su cultura propia. Y lo digo en qué sentido. Nosotros vamos a cualquier parte, a cualquier país o ciudad principal del mundo, New York, Los Ángeles, París, Londres, y en cada una de esas ciudades hay un barrio chino. Y entra uno al barrio chino y es entrar a China. El idioma, la alimentación, la cultura, se casan entre chinos en cuarta, quinta generación que llevan ya viviendo. Entonces, y en cualquier parte donde uno está, a Colombia ahora y ahora con la inserción comercial de China ya de una forma mucho más presente. Eh, un ejemplo es am, la 13, entonces, la zona de comercio chino, como ya hay varios almacenes chinos y en esos se han abierto restaurantes chinos, centros culturales chinos, para que ellos como comunidad tengan un nicho. Y si ustedes se dan cuenta, es de la única comunidad en el mundo, ellos y los judíos, que tienen propia identidad y su propia cultura. Aquí les estoy mostrando el libro que se llama The Path. Es escrito por el profesor Michael Poet. The Path es, el profesor Michael Poet es un profesor de historia de la Universidad de Harvard y él empezó a hacer el estudio de lo que vamos a ver adelante, algo muy relacionado. Y en eso él inició un programa que se llamaba Usted puede cambiar su vida, allá en Harvard. Y el programa cogió una acogida, se volvió el tercer curso de pregrado más importante de Harvard en este momento, tiene en el tercer puesto, por encima de cursos que tienen que ver con tecnología o con marketing y con todo ese proceso que hay ahora de nuevos mercados. Esto como entrar a dictar las clases en el auditorio Sanders, que es el auditorio más grande que tiene la Universidad de Harvard para dictar clases. Y evidentemente él comenta que eso lo hizo basado precisamente en la filosofía china y cómo la filosofía podía ayudar a mejorar la calidad de vida de los seres humanos y en este caso de los estudiantes de Harvard, y por eso pues ha tenido tanta acogida. Y precisamente basado una parte en eso y basado en lo que ha sido mi historia, yo pues terminé estudiando medicina china en China inicialmente. Empecé a hacer unos fellows de 1 mes a 3 meses que iba desde el año 1997 y conseguía profesores donde por ese tiempo, de 1 a 3 meses, estaba en las unidades médicas, en los hospitales o en los consultorios de ellos y iba aprendiendo. Me empecé a dar cuenta que no podía seguir aprendiendo medicina china si no estudiaba la filosofía china, el pensamiento chino. Y después me di cuenta que si no estudiaba yo la cultura china, pues tampoco iba a entender realmente lo que era la esencia de la medicina tradicional china. Por eso eh, me tocó profundizar muchísimo en filosofía, me tocó profundizar muchísimo en cultura. Y de ahí que, entre comillas, me salga un poco del área médica para hablar hoy de un proceso que es cómo se hace un Estado, cómo una civilización entera ha ido marcando su proceso en la historia. Y aquí pues voy a pasar unas diapositivas de todo lo que ha sido como la historia de las dinastías y los periodos y como las líneas filosóficas importantes que se presentaron en China a través del tiempo. Estamos hablando aquí de Emperador Yao, legendario 3000, tercer milenio antes de Cristo, o sea que estamos hablando de 5000 años antes de nosotros. Tenemos ya al emperador Yao y al emperador Shu, que son los que se cuentan como primeros emperadores, pero antes de ese proceso se habló de los tres Augustos o tres emperadores que son la raíz del pueblo chino.
y se habló del emperador amarillo, el emperador blanco y el emperador rojo, y sobre todo el emperador amarillo Juan Ti, que ahorita vamos a ver un poquito. Después de ellos ya empezó el periodo de la dinastía Shang con el emperador Yao y el emperador Shu, pero estamos hablando, lo que les digo, 5.000 años antes de Cristo, perdón, 5.000 años del momento de ahora y 3.000 años antes de Cristo. Esta dinastía, la Xia, la Shang y la Zhou, fueron dinastías donde pues empezó a generar una fusión de China dentro de tres áreas, tres reinos. Y en eso llega el periodo de primavera y otoño, donde se hicieron las investigaciones más profundas en todos los campos. Y ahí salió el Qin que es el libro de primavera y otoño, precisamente, que se basa sobre, fue la recolección de todo lo que se hacía en esos periodos y en esas dinastías para tener una conciencia de cómo gobernar, pero desde ahí, lo que les digo, estaba ya los tres Augustos o tres emperadores básicos o primarios o iniciales que iniciaron la civilización del pueblo chino. Luego viene un periodo de estados combatientes donde 7 estados empiezan a hacer, eso nos lo mostró la profesora Diana, combate para tener la hegemonía y cada uno pues tener la dirección del reino. Y empieza a haber un deseo de una unificación. Y entonces las peleas que había en el periodo de estados combatientes buscaban poder gobernar terrenos para pues, lograr que China fuera solamente gobernada por un solo rey en ese momento. Y ahí llegó eso hasta la dinastía Qin, 255 años antes de Cristo, donde el emperador Qin Shi Huang, Huang Di, el segundo emperador amarillo, y hay que tener en cuenta eso porque pues se confunde cuando uno no tiene un conocimiento pues un poco más profundo de todo este proceso histórico de China. Siempre confunden el Juan Ti inicial, el formador de la patria, al Juan Ti que unificó China en el año 225 a.C. Ahí él unifica China, los estados combatientes, todos ceden, los gobiernos y reinos, a el emperador Juan Ti Shixing, Juan Ti, y se forma una China. Por eso la dinastía Qin, y de ahí viene Qin, China. Luego vienen las dinastías, de ahí pasa la dinastía Han, que la dinastía Han empieza a tener un proceso de, de poderío, tanto militar como económico, pero también de cultural y artístico de la China. Es un momento pues muy grande que pasa en la dinastía de Wei Jin, en los tres reinos, que también ha sido una dinastía que fue muy importante dentro de procesos que tuvieron que ver con peleas precisamente. Ahí ya se ve generales que quieren ser reyes y empieza la dinastía del sur y la dinastía del norte. La dinastía Sui, la Tang, las 5 dinastías, y ahí un grupo de dinastías la Song, que fue una dinastía muy, muy importante. Luego viene la dinastía Qin, que empieza a gobernar para luego entrar a la dinastía Yuan, la Daming y la Qin de Manchuria, que fue la última dinastía, para luego entrar a la República de China. Aquí hay un periodo donde China es gobernada por su presidente Sun Yat-sen, un médico que libera, después de la liberación de China, de la dinastía Qin de los manchúes, se hace la República de China. Esta república existe de 1912 hasta 1949 y después empieza en la mitad de ese periodo lo que fue las guerras del Partido Comunista, que finalmente fueron lideradas por Mao Zedong, y en el 49 cuando ya el Partido Comunista toma posesión de China y se declara la República Popular China hasta el momento. Entonces, en eso, pues se han presentado esos procesos que han sido, llamémoslo así, políticos, pero también ha habido un proceso de filosófico y en eso, en ese periodo antiguo, se hablan de los gestores realmente del confucianismo. Estamos hablando de Confucio, 250 antes de Cristo, Meng Tzu, 370 antes de Cristo, y Sun Tzu,
en el 298. En ese proceso, desde la formación de la ideología o del pensamiento, o de la forma de ver la vida más bien, desde la forma de integrar esa relación que tenía el hombre con su medio, que la hizo Confucio, pues fue generándose, desarrollándose en numerosas escuelas que fueron entrando a formar parte de ese andamiaje de lo que es las bases ideológicas de lo que es China. Hubo el periodo de Kongzi o de Confucio cuando él vivía y se generó esa ideología. Después de su muerte, Mengzi, uno de los discípulos de él, empezó a generar una filosofía también relacionada al confucianismo, pero muy propia en él y con algunos apartes muy propios de él. Después el Da Shui, que fue el gran aprendizaje, y se generó ahí el libro, un libro que se llama Gran Aprendizaje. Y el Chongqing después, La Doctrina del Medio, que también fueron libros que fueron de la ideología de Confucio, pero que después entró a formar parte como un libro de la historia de China. En el periodo antiguo, Lao Tzu y Chuang Tzu, que fueron los estandartes, fueron los ejes fundamentales del taoísmo, y desde ahí después se fueron creando movimientos que eran como relacionados entre el confucianismo y el taoísmo, como el moísmo, las doctrinas del cielo, la lógica del periodo antiguo por Hui Shi, la teoría del yin yang, el legalismo, por Han Fei. Luego, en el periodo medieval, viene un segundo confucianismo. Dong Chuan-Tzu hace un aporte muy importante. Y fíjense, aquí se va uniendo el confucianismo con el taoísmo y se va formando un confucianismo taoísta. Esto, escúchenme, es la introducción para que ustedes hagan, aquí está haciendo la conferencia del estilo chino. Los chinos siempre hacen una globalidad, una mirada en conjunto de todo lo que pasa, para después entrar a profundizar procesos. Entonces, esto es un proceso que va a ir muy rápido porque quiero que vean más que nada las escuelas y los tiempos para que vayamos viendo cómo dentro de esas escuelas y tiempos, después esa armazón, esa edificación de lo que es la China de hoy, nos muestra precisamente lo que ya vamos a tomar con más lentitud y más profundidad. Simplemente aquí quiero que le pongan atención a esos movimientos de taoísmo, neotaoísmo, confucianismo, neoconfucianismo, budismo, ¿sí? Que entran y son escuelas, no son religiones. Todo esto son escuelas filosóficas, escuelas de pensamiento que empiezan a ser parte del pensamiento chino y del pensamiento del pueblo y de la cultura china, que es lo que vamos a ver. La filosofía del vacío, el idealismo budista de Xuanzang, la filosofía de Tiantai, que es una filosofía que hasta nuestro momento, inclusive el presidente Hu Jintao habló de una sociedad armoniosa. He, que es el término en chino de sociedad armoniosa, y viene de esta filosofía de Tiantai precisamente, la escuela Fa-Tsang y el renacimiento del confucianismo para generar el neoconfucianismo, y de ahí ya empiezan tendencias. Aquí estamos hablando ya, entrando casi a la edad del modernismo, al neoconfucianismo desde la dinastía Ming, una de las dinastías grandes que tuvo China, después la dinastía Qing, la última, y ya empieza a verse. En este momento ya se había reeditado varias veces el taoísmo y el confucianismo, pero aquí hay pensadores como Feng Youlan, por ejemplo, que hace unos procesos interesantes sobre esa filosofía de pensamiento moderno de la filosofía china. Y aquí está Feng Youlan precisamente, y hace que nos basemos en esa filosofía moderna. Este es como se escribe China en chino. Chong Guo. Chong es centro y Guo es territorio o reino. Y a veces se le denomina país del centro. Esta escritura pues ha sido cuestionada mucho en Occidente, sobre todo una tendencia con desconocimiento de la historia y del pensamiento chino, donde dicen que China se quiere ser el centro del mundo y del universo inclusive, y que por eso se llama el país del centro, porque después de China no hay nada.
y pues realmente esa no es la conciencia y la esencia y el pensamiento que viene. Ese proceso histórico que ha tenido China, lo ha tenido precisamente porque la palabra centro, ustedes ven en Chong, esa palabra centro, tiene un cuadrado que sin la raya vertical sería boca, pero también está hablando de 4 sectores, este, oeste, norte y sur, y eso le genera 4 estaciones y un centro que es la estación del centro, que le hacen una responsabilidad. La palabra centro para los chinos es una responsabilidad en las 4 direcciones, no una prepotencia que quieren sentirse más que los demás, sino una responsabilidad que tienen para que todo en las 4 direcciones esté en armonía. Entonces, finalmente, ahí empieza a verse un proceso que, con un pensamiento ya muy diferente al que estamos viendo como pensamiento chino, al pensamiento occidental. Y como todos, em, hay una mitología. Yo les voy a hacer una pregunta que espero que me respondan al final de esta sesión. Vamos a tener 2 sesiones, hoy dentro de 8 días, pero quiero que me respondan eh, cuáles son nuestras bases filosóficas. Nosotros como Colombia, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro libro base de colombianidad? ¿Cuál es nuestra base de principios de colombianidad que tenemos? A ver si me la pueden contestar al final de la clase. Aquí vamos a hablar un poco de mitología porque se necesita hablar de Pangu. Pangu es como el primer habitante que hay en la tierra. Y Pangu se duerme y después Pangu se da cuenta que está inmerso dentro de una bola y esa bola le está en la mitad y él intenta separar la bola y hace una división entre cielo y tierra y él después reposa en la tierra y ese reposa con sus arterias, venas, músculos, hace todo lo que se denominó tierra dentro del el mundo. Y las arterias y venas se fueron los ríos, los mares. Entonces Pangu es el creador del mundo para los chinos. Y luego de eso, esa división de cielo y tierra, entra una primera diosa, mujer, femenina, ¿sí? Y es un principio que es muy hermoso dentro de la mitología china, como Nuwa, la diosa celeste, es una diosa que genera las estrellas, el cielo, pero desciende a la tierra y hace que nazcan los primeros humanos. Entonces es la creadora de la humanidad. Nuwa tiene una relación muy fraterna con Fuxi. Fuxi es uno de los 3 emperadores, les decía, míticos de la tradición de los 3 primeros emperadores que poblaron esa parte del mundo de los protochinos. Y Fuxi se encargó de mirar los códigos celestes. Él con Nuwa fueron haciendo una compenetración de lo que era el mundo de lo celeste, del mundo de las estrellas, de las constelaciones, de todo el proceso y cómo se interrelacionaban entre ellos y generaban un mandato que después se denominó el mandato del cielo. Esos 3 emperadores, el emperador blanco, que es Fuxi, el emperador amarillo, que es Huan Ti, y el emperador rojo, Shennong, son los 3 estandartes de la patria. Son tomados como desde ahí, desde ese comienzo, 5000 años antes de nuestro momento, 3 emperadores dieron la formación a lo que es China hoy. Y cada uno se encargó de hacer generar una importancia en cada uno de su tiempo en un área. Y fíjense que aquí estamos entre un área mítica, un área histórica, un área política, que se mezclan en ese proceso. Y van generando los 3 unos textos base de la cultura china. Después Sima Tan habló de cómo iba avanzando el tiempo.
y de las 6 escuelas, la escuela confucianista, taoísta, legalista, moísta, la escuela de los nombres y las escuelas del yin yang. Y aquí quiero adelantarme un poco porque Sima Tan es el hijo de Sima Qian. Sima Qian es el gran historiador que fue el que plasmó en escritos todo lo que es el proceso de la historia de China. Y dentro de eso, el emperador amarillo, precisamente, generó las bases en un libro que es el libro de Juan Tinellín, que es el libro de todo el estudio de lo humano, el emperador amarillo. El emperador rojo de todo lo terrestre, que es el libro de El Benzao Shenong, que es el libro de plantas y materia médica del plano terrenal. Entonces, los minerales, las plantas, los animales, cómo tenían una función determinada y cómo podían servir para la salud o la enfermedad del individuo. Y el emperador blanco, Fuxi, fue el creador de un libro que es el libro del I Ching o el Chou Yi. Esta palabra I Ching quiere decir el tratado del uno, de la unidad. Y se creó como la base em, de la em, cultura china. Realmente este libro es un libro tradicional, se ha tomado como un libro oracular que después lo prostituyeron y lo convirtieron como un libro de adivinación realmente, tratando de generar un proceso más material. Pero realmente todavía, y aún hoy en día, se ha generado varias corrientes y en las mejores universidades de China hay un, una sesión donde están los especialistas del Chou-Yi, precisamente, que están volviendo a interpretar el Chou-Yi para ver precisamente esas bases, cómo las están retomando para lo que viene en la China del presente y la China del futuro, precisamente. Entonces, la base de este libro, el I Ching, es lograr la armonía del individuo con el cambiante fluido de las corrientes universales, en adaptarse activa o pasivamente según lo dicta el tiempo dado a los cambios, las mutaciones del acontecer. Por eso se llama el libro de los cambios. Y el libro de los cambios tiene varios acápites que son importantes. Y en ellos tiene lo más importante que es que la vida tiene un proceso cambiante, un proceso de mutación y cómo hacer el reconocimiento entre lo que cambia y los procesos que son triviales, pasajeros, y lo que es eterno o lo que no cambia, y cómo prestar atención a ese proceso y cómo aprender a ver ese proceso como una naturaleza de las cosas, una naturaleza de la esencia, más bien. Y esa naturaleza de la esencia es la que realmente da el sentido profundo a la vida y el sentido de todo lo que hay. El I Ching es un libro sin palabras, inicialmente solamente estaba dado por unas figuras y que se manejan como signos idiomáticos. Recordemos que China en su forma de lenguaje escrito tuvo inicialmente los pictogramas, donde eran pinturas realmente o figuras. Era en primer proceso, pues pasó a los ideogramas y después pasó a los hanzi, a los caracteres, que son los que se emplean hoy en día. Y los caracteres, algunos tienen pictogramas, algunos tienen ideogramas, pero esto inicialmente basado es una escritura que fue hecha más como pintura. Y ahorita las neurociencias empiezan a mostrar cómo ese proceso de escritura y de forma de hablar de los chinos está estimulando más al hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. El hemisferio lógico racional, que es el izquierdo, frente al analógico o hemisferio simbólico o hecho por la pintura, la música, a la cual corresponden precisamente lo que es el lenguaje escrito y, y hablado. Entonces, por lo mismo, este I Ching es manejado por signos no idiomáticos, pero con un sistema algebraico perfecto. Esto es el proceso, el Xian Tian y el Huo Tian, que hablan siempre los chinos, en ese proceso donde hay un movimiento celeste y hay un movimiento terrestre. Y en eso van encontrando códigos entre esa
en relación de lo celeste con lo terrestre. Y en un proceso matemático y algebraico van encontrando todo lo que existe dentro del mundo, de la forma desde este Tai Chi, que es la unidad, como formación de la dualidad, y en eso, formación después de los 5 elementos y después de ya lo que es manifestado y lo que es el mundo de las cosas y de la vivienda de las cosas, precisamente. Este es el código, un código de Yin Yang, donde ellos se encuentran inicialmente en ese código de lo celeste terrestre, un código Yang para lo celeste, un código Yin para lo terrestre, y de eso, la unión de ellos dos en 4 símbolos importantes, que después se convierten en 8 símbolos o trigramas, y esos trigramas, unidos entre ellos mismos, ocho trigramas, hacen los 64 hexagramas. Este es un proceso algebraico interesante, pero ¿qué hace esto realmente? Aquí, está condensado todo el movimiento del universo y condensado en 64 ítems, en donde, muestran cómo son las esencias fundamentales, las raíces de lo que es el movimiento de lo que después, posteriormente, la energía del universo, y la energía pasa a la materia del universo. Esa energía movimiento que enunció Einstein en su formulación de energía y movimiento, o la materia en movimiento es igual a energía. Pues se hace eso, de ahí sale después el famoso zodiaco chino con pues una profundidad que, pues lo que les digo, hay 2 condiciones. Una es la que, prostituyen en la forma de, volverlo un proceso en que vas a tener casa, carros, beca, hartas mujeres, y vas a poder ser un hermoso mafioso narcotraficante que tiene harta plata y nada más, y no tiene que más gastársela. A frente a cuál es la esencia de la vida, cuál es el sentido de la vida y cuáles son las virtudes o fundamentos esenciales que tiene un ser humano, cada ser humano, para lograr precisamente su armonía dentro de su materia, alma y espíritu, con él mismo y con todo lo que le da. Huan Ti, el gran dios amarillo, fue el emperador que se denomina el padre de la patria china. Todos ellos son, denominados hijos de Han o hijos de Huan Ti, hijos de el emperador amarillo precisamente. Portador de la cultura, inventor de armas, calendario, la medicina, sistemas de pozos, de espejos, de mercado, regulaciones. Él unió precisamente todo ese proceso, la cerámica, la cocina, las prendas de vestir, y es importante ver en eso cómo, dentro de todo lo que se generó en relación, Juan Ti tenía, pues la labor de generar la, relación del ser humano, y se dedicó mucho a que el humano, generara su contacto con ese proceso esencial que tenía. Estamos hablando de más o menos 4000 años antes, de nuestra era, 2000 años antes de Cristo, cuando estaba Juan Ti, reinando. Y, se enfocó mucho, en lo que era el proceso de la armonía del ser. Y, con su primer ministro Chibo, empezó a hacer unos diálogos donde, después, va pasando por vía oral hasta que ya los inventan un escrito que es el Huan Ti Neijing, que es el libro del emperador amarillo, de salud y de la armonía realmente. En esto, y entre las cosas que Juan Did, hizo una relación energética, que ahorita la vamos a ver, fue, la comparación del cuerpo humano con el Estado. Entonces, por ejemplo, el corazón, en el corazón para los chinos está el centro de la conciencia o el centro del espíritu. En el corazón se halla el centro del espíritu, o sea, realmente, nosotros, tenemos, una forma de pensar, que es más analítica o más de hemisferio izquierdo, desde el cerebro, pero una forma de tomar conciencia que está situada en el corazón. Entonces, el corazón tiene un proceso cognitivo más un proceso, de sentimiento y emoción también unido en eso. Ya ahorita, precisamente, las neurociencias están buscando que eso que dijeron los chinos hace 5000 años se está haciendo efectivo, y están empezando a buscar la relación entre cerebro, corazón, y cómo, hay que pensar con el corazón y hay que sentir con el cerebro. Y, empieza a, pues, a mostrarse todo eso, todo ese proceso tan hermoso, como el pulmón era como el primer ministro, y el pulmón tiene en, el cuerpo no solo el manejo de la oxigenación de la sangre,
sino tiene el proceso de llevar ese proceso, esa oxigenación a todo el cuerpo, pero también es el comandante de la energía y es el que hace que energéticamente hay una potencialidad en el ser. El ministro del Estado, el general como ministro del hígado, que es el que se encarga de distribuir muy bien cada proceso. La escolaridad confusional imperial, él era el que generaba la justicia. El estómago y el vaso como el encargado de los graneros, el intestino grueso como el funcionario de transmisión, intestino delgado, el funcionario de servicios. Y esto es muy chévere porque aquí hay una hermandad entre el corazón y el intestino delgado para la medicina tradicional china. Y esa hermandad está hecha por el emperador, que es el hijo del cielo, el que toma la conciencia del espíritu, y el intestino delgado, que es el más bajo, el de los servicios, el que tiene la capacidad de mirar desde la zona de servicios cómo anda todo y poder unir todo el proceso. Esto precisamente después el profesor Niyu de la Universidad de Oklahoma hizo una relación entre el poder político y el poder real o el poder que existía en el cuerpo del ser humano. Entonces aquí está la parte política o de gobierno de un Estado al lado izquierdo y aquí está la parte del cuerpo de un ser humano. Entonces aquí en la parte derecha es corazón, heart, body, y aquí en la parte derecha está las reglas y el país. Entonces cómo finalmente esa relación que había entre el corazón y el generador de las disposiciones que hay para que se mande, para que un cuerpo funcione y aquí para que un país funcione. Esto denominado dentro del cuerpo como el microcosmos y dentro de ya el Estado como el macrocosmos, como el poder mental, tiene relación en el cuerpo y el poder político dentro de el poder del Estado. Y esa máxima de hombre y universo son uno, hombre y universo corresponden a cada uno, pero esto no es una máxima que haya sido más filosófica o política, sino es una máxima que tiene sus consonancias del mundo energético. Precisamente en el libro del I Ching empezamos nosotros a tener una claridad precisamente en ese proceso, como desde este manejo de lo que entra en el mundo de la materia y el mundo del espíritu, esa correspondencia. Es como si fueran unos hilos conductores, es un internet que hay dentro de lo celeste y lo terrestre, dentro de lo que es el mundo del macrocosmos con el mundo del microcosmos, con un proceso algebraico y de armonía y de integración perfecto dentro de todo ese manejo. Entonces, ya precisamente por eso se están empezando estamos en un periodo muy hermoso y llevamos ya un tiempo en que la ciencia, las artes, pero la academia en las ciencias humanas está empezando a releer otra vez libros de la antigüedad y a reinterpretarlos. Y en eso, pues en China y en India y en los países de Asia se ha hecho un trabajo donde hay nuevos grupos de académicos de todos, de la literatura, desde la historia, desde la medicina inclusive, se está volviendo a reinterpretar para volver a encontrar un sentido nuevo que era realmente sentido que se había hablado desde el principio, pero que después se fue perdiendo y más bien generando un sentido más cambiante a lo que era el sentido original. Aquí, si se dan cuenta, tenemos aquí en lo celeste esas relaciones de la madera, por ejemplo, del elemento madera o de la primavera, si queremos llamarlo. Y aquí el sentido terrestre, aquí el fuego o del verano. Y aquí también del fuego celeste, el fuego terrestre. Todo esto es lo que les digo, podemos denominarlo como el espíritu, lo que está dentro del campo que tiene que ver también con el mundo de lo cósmico, de lo estelar que genera unas interrelaciones y fases de fricción y armonía o disarmonía dentro del sistema. Todo esto fue lo que empezaron a estudiar para precisamente llegar al punto de cómo esa relación de ese macrocosmos depende de la relación con el microcosmos y cómo se manejan y cómo influyen, en el caso chino, culturalmente, cómo la cultura, que es el alma de un pueblo, termina siendo el centramiento de una filosofía. Entonces, aquí estamos hablando de un libro de medicina que fue el Quantum Yin, estamos hablando de un libro que es la armazón entre lo
que es La armonía del macrocosmos y microcosmos, que es el libro de Li Ching, y para precisamente empezar a encontrar esas bases. Y los chinos pues refieren esos tres augustos o emperadores y esos tres libros con el Shenong, el libro de todo lo que es lo terrestre, un libro que se encargó de todo lo terrestre, uno que se encargó de todo lo humano y otro que se encargó de todo lo celeste dentro de la mirada. Y después interrelacionan todo ese proceso y generan la base del pensamiento tradicional chino. En eso, entonces, de ahí es el cero que hacen los chinos para tener precisamente un código de origen de las cosas. Entonces, siempre ellos tienen que, cuando uno entra a conocer la profundidad del pueblo chino, tiene que conocer y leer estos libros y profundizarlos realmente. Lo que les digo, sobre todo el Chouyi, el I Ching, es el libro base de la cultura china. Es un libro que cuando uno ya dentro de las diferentes áreas que tenga que abarcar, en mi caso, que fue el caso de la medicina, me tocó leerlo y lo sigo todavía y tengo todavía un maestro chino con el que me reúno para seguir ahondando esa profundidad tan impresionante que tiene este libro y sobre todo ese complejo de relaciones que ahorita nosotros no alcanzamos todavía y nuestra evolución de la modernidad no alcanza a tener todavía dentro de la física unos instrumentos para poder ver esa relación. Ya está empezando la física cuántica, por ejemplo, a darnos una explicación a procesos que se pueden entender ahora los chinos desde la física cuántica, pero desde la medicina, usted sabe que neurociencias está estudiando no solamente la parte orgánica del cerebro, sino la parte de cómo se piensa, cómo están los códigos que están interrelacionados y la parte de conciencia está empezando también a estudiarse de las neurociencias. Entonces aquí dice que empieza a haber una armonía y una fusión entre todo lo que es la trilogía del hombre como un intermediario o un ser situado dentro de la Tierra, todo lo que es el plano terrestre y el plano celeste, y cómo todo eso tiene unas interrelaciones magníficas que desde hace 5.000 años los chinos lo tienen, que nosotros hasta ahora estamos empezando a verlas con las nuevas ciencias que están saliendo precisamente para poder entender esa correlación y esa sincronicidad que existe dentro de todo el sistema. Este es el mausoleo de Huang Shansi. Es un mausoleo que está en honor al padre de la patria china, precisamente. Y pues la idea es que todos los chinos vayan una vez al año a conocer ese mausoleo. Precisamente voy a pasar un video, precisamente, de ese mausoleo para que lo veamos un momentico y nos demos cuenta, a ver si aquí nos sale con sonido. Este jueves, miles de chinos se han congregado en el mausoleo del emperador Juan Ti, en el... Creo que nos está saliendo. Voy a dejar un momento de compartir y voy a... No, compartir. Perdóname un segundito, por favor. distrito de Huanling, provincia de Shanxi, con motivo de la fiesta Qingming, o Día del Barrido de Todos. Cerca de 10.000 chinos se han acercado hasta la provincia de Shanxi para venerar al emperador y creador de la nación china hace más de 4.700 años, y el resultado de una gran ceremonia de homenaje. Hemos venido hasta Xiaoshan en este día primaveral. Los chinos rendimos homenaje a nuestros ancestros y les mostramos nuestros respetos.
Entre los participantes había ciudadanos de Taiwán, Hong Kong, Macao y otras regiones de China e incluso del extranjero. Más de 300 taiwaneses han acudido al evento, incluidas figuras políticas como Hu Xinchu, antiguo dirigente del Kuomintang, o Yok Min, presidente del nuevo partido de Taiwán. Liu Yeji, director de la Oficina para los Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, expresó su deseo de que la gente de ambos lados del estrecho de Taiwán trabaje unida por el interés nacional. La gente de ambos lados comparte las mismas raíces. Somos todos chinos y recordamos a nuestro ancestro común. Algunos estudiantes estaban impresionados. He hablado con amigos aquí esta y otras veces. Esta experiencia es fascinante. Para la ocasión, la gente se vistió con los trajes tradicionales, bailó y leyó discursos para expresar su respeto por el emperador Juan Di. El primer sacrificio en honor de Juan Di, del que se tiene registro, se hizo en el distrito de Huangqing del año 442 a.C. Las ceremonias se convirtieron en tradición y el mausoleo se considera sagrado. TGTN en español. Este jueves, miles de chinos se han congregado en el mausoleo del emperador Huangdi en el distrito de Huangning, provincia de Shanxi, con motivo de la fiesta Qingming, o día de... Sí, escúcheme que sé que no se oyó muy bien el sonido. Básicamente era la celebración que estaban haciendo, pero me interesaba mucho las imágenes para que las tuvieran ustedes ahí en cuenta sobre esa celebración que se hace, que se reúne toda la China, inclusive em, de otras sitios como Taiwán, precisamente, en este mausoleo que les estaba comentando, y para que la idea era que vieran la importancia en el momento actual de cómo se hace una reunión anual y van los mayores dirigentes a rendirle homenaje al padre de la patria. Entonces, aquí hay figuras precisamente del mausoleo, como se presenta. Este árbol tiene cerca de 5.000 años y lo perseveran, dice que es del tiempo del emperador Amarillo. Y esto que les comentaba. Eh, entonces, de todo esto sale una primera base que es la que vamos a empezar a ver. La conferencia habla de bases y precisamente el- la, la- la primera base de ese andamiaje, de esa edificación de lo que es China, la tiene inicialmente el taoísmo con su gran líder o el gran figura que hace la esencia precisamente de lo que es el taoísmo. Lao Tzu, Lao Ar, era un orejón, entonces por eso lo llamaban el orejón a Lao Ar. Hay algunos historiadores que dicen que Lao Tse no existió, que realmente no ha sido un mito más que un proceso de vida. Eso les interesa muy poco a los chinos. Y aquí precisamente en un libro que hay sobre Lao Tse dice: la biografía, al igual que todo lo histórico, se disuelve para el místico en una apariencia. Y precisamente una de las cosas que quiere precisamente Lao Tse hacer es eso, como realmente lo importante es el mensaje y no el mensajero. Y eso es un proceso que lo tienen mucho los chinos. Y recuerden esa frase es muy típica del pensamiento chino. Hay una palabra que emplean mucho los chinos que nuestra traducción sería depende. Y eso es parte de la física cuántica, donde todo, o inclusive cuando Einstein hizo la teoría de la relatividad, precisamente estaba hablando de ese proceso esencial de que todo dentro del mundo físico y no físico es relativo. O sea, todo es un proceso que depende más de un proceso eh, de movimientos que, no, que están detrás de lo que la física newtoniana, que siempre veía pues, los objetos desde un proceso como la gravedad, tiene otros factores, que ya la física cuántica empieza a hablar de procesos que de la realidad no realidad y otros procesos que son muy interesantes dentro de eso.
la historia sale Lao Tse. Lao Tse inicialmente fue un hombre común y corriente que tuvo el honor de estar en la biblioteca del Duque de Zhou, y en esa biblioteca él se puso a escarbar libros de alta antigüedad, y desde ahí él genera un proceso, se volvió un asesor gubernamental y político y social, y todo el mundo le pedía consejo a Lao Tse. Y Lao Tse empezó a encontrarle el sentido a los procesos que había en la naturaleza de las cosas. Y después se dio cuenta que realmente el ser humano no estaba más enfocado en su proceso de deseos materiales y no de sentido de vida, que finalmente era lo que era lo importante en el ser. Y él decidió después dejar todo el mundo político y se retiró. Ya en su retirada va saliendo hacia India, y un soldado le dice que por qué no deja algo escrito. Y él se sienta en un momentico y hace los 81 capítulos del Tao Te Ching, que es el libro estandarte de Lao Tse, el Tao Te Ching. Tao, que es Dios, divinidad, camino, todo. Te, que es vida o virtud, y Ching, que es tratado. Tao Te Ching, el tratado de la vida o la virtud. Y ahí él le dedica 37 capítulos a lo que es el Tao, a la vida o Te o virtud le dedica después los 44 capítulos para hacer los 81 capítulos. Los libros que son, los llaman perfectos, los chinos, y tienen 81 capítulos. Y es interesante cuando uno va leyendo libros clásicos. Yo pues tengo el honor y el placer, y lo digo con humildad, de poder compartir con el maestro Lu, un académico muy profundo. En este momento él tiene 87 años, y cada estudio con él, abrimos cerca de 20 libros, y de esos más de 10 que son clásicos, y cada uno de 81 capítulos, y empezamos a abrir un capítulo de uno se relaciona con el capítulo de otro, y cómo van haciendo una simbiosis para entrar en un estado de conciencia ampliado, llamémoslo así. Ya eso se puede entender ahorita desde las neurociencias. Está edificado el Tao Te Ching en un estado de intuición fundamental. Fíjense, aquí es muy interesante porque precisamente todo esto para mí ha sido increíble, y por eso yo, con los estudios médicos tradicionales occidentales y después los estudios de medicina tradicional china, empecé a ver cómo se relacionaban y cómo podíamos generar un empate entre las dos, porque una está estudiando el origen desde lo terrestre. O sea, la medicina occidental estudia desde lo químico, desde lo físico, desde el estado material, el ser humano, y la medicina china se va un poco más allá, ya desde lo energético, desde otros códigos que tienen correspondencia ya con el estado de lo físico. Y en eso empezó a entrar esas neurociencias que nos están haciendo ahorita como el puente entre los dos. Neurociencias está empezando a estudiar. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios de neurociencias es la intuición. Y ya la intuición se volvió, ya no es una cosa que está solamente marcada en ámbitos sociales o familiares, sino dentro de los ámbitos científicos, la intuición y el inconsciente. Y ya entonces, cuando se habla de la intuición fundamental, se habla con procesos de hemisferio derecho, de una mente no conceptual. La mente conceptual o cognitiva está en el hemisferio izquierdo, y empieza a proceder en ese estudio de cómo adaptarse a los procesos que van llevando de la vida dentro de lo que es el proceso natural del cielo y de la tierra. Y en la medida que el ser se adapte, va a manejar y ser gobernante de él mismo y gobernante del mundo, no como poder de gobernanza para hacer lo que sus deseos triviales quieran, sino como es una esencia fundamental donde él se acopla su ser y su espíritu a lo que va sucediendo, y sabe que puede en ese acoplamiento, ¿sí?, formar parte de ese proceso de la naturaleza. Y fíjense que en estos momentos, y por eso el profesor Poeta allá en Harvard, y pues los que empezamos a ver como desde este proceso de los chinos, que han visto hace miles de años algo que
estamos volviendo a traer para rehacernos nosotros en estos momentos de adaptación y de nuevos cambios que estamos llevando. Ellos ya nos tenían todo esto. Entonces, y ha sucedido y ha influenciado los grandes cambios del mundo. Esta forma que nosotros le llamamos pensamiento, ellos los llamarían más sabiduría. Entonces, eso es sabiduría. ¿En qué se diferencia pensamiento y sabiduría? El pensamiento tiende a ser la filosofía y esas conceptualizaciones llevadas por la mente. La sabiduría se hace en base a experiencias vivenciales que se tienen de acuerdo a haber encontrado procesos naturales o leyes naturales de la vida. Y eso se vuelve sabiduría. Entonces, la sabiduría es completamente investigable porque son procesos de experiencia vivencial frente a teorías filosóficas de tesis, antitesis e hipótesis que llevamos y nosotros que estamos acostumbrados a ser unos hombres dementes, o sea, de mente, ¿sí? O sea, nosotros nos la creemos desde la mente y desde ahí volvemos una realidad frente a sabiduría que es la realidad vuelta en una conciencia de realidad, o sea, de ponencia dentro de lo que es la vida. El Tao Te Ching levanta la vista por encima de los fenómenos pasajeros. Aquí precisamente si ustedes quieren una charla donde simplemente hablemos de filosofía conceptual, pues se encuentra mucho en YouTube. Aquí lo que vamos a entrar es a meternos en el meollo, en la esencia de lo que tiene cada una de estas bases fundamentales por las cuales los chinos se rigen hasta hoy en día, y esas bases están entrando a formar los parámetros de la nueva comandancia del mundo. Está pronosticado que entre el 30 y el 50 China va a ser la primera potencia mundial. Y en eso, pues evidentemente, todo esto va a generar mucho más conocimiento, mucho más profundidad y se va a volver un proceso, y además que no solo por China, sino el proceso evolutivo que tenemos como humanidad, estamos generando precisamente estos conocimientos para entrar mucho más profundo a conocer cuál es la conciencia real, la dimensión que tenemos tan limitada como seres humanos. Entonces, los fenómenos pasajeros, ¿qué son los fenómenos pasajeros? Lo que sucede en el día a día. Para un chino, el que tenga una profundidad dentro de su ser de vida, esto que está pasando es un fenómeno pasajero, es un fenómeno que se lee precisamente en la superficie lo que es el sentido que tiene, y se empieza a hacer ese sentido dentro del ser para hacer los cambios y adaptarse a esos cambios. En ese sentido del proceso cósmico que tiene la vida, y le resta importancia a la seriedad de la vida dentro de ese proceso cósmico, porque el valor esencial está dentro del mismo ser. Si lo esencial está oculto a la mirada de Supéré, el Principito. Entonces ahí esto empieza a ver que eso que dice el Chou-Yi, el libro de Li Ching, de los procesos que son cambiantes, mutantes de la vida, frente a los que no son mutantes y son eternos, y cuáles son los que tienen realmente un sentido esencial, intrínseco, frente a procesos que van pasando, ¿sí? Dentro de la vida, y cómo encontrar ese código de encontrar el sentido a los procesos de la vida. Esta imagen a mí siempre me gusta colocarla, y los que han estado conmigo siempre la ven, porque muestra prácticamente como todo lo que vamos a charlar hoy, o estamos charlando, un sentido de la estética, de la correspondencia en la armonía de lo estético, la arquitectura, la naturaleza y la belleza, la naturaleza del paisaje, cómo hay una cantidad de simbolismos dentro de todo ese proceso, pero siempre el agua, y el agua reflejando tanto lo que se encuentra en la naturaleza como lo que se encuentra en lo celeste, pero una tendencia siempre del agua a estar tranquila, y recuerda siempre que en las aguas o en el lago tranquilo se puede reflejar el cielo. Esa es uno de los paradigmas que empieza a encontrar dentro de ese
complejo de lo que es el hombre como un componente de materia y espíritu dentro de él mismo, y cómo ese reflejo en la materia del cielo hace que el hombre encuentre sentido a su ser. Y eso lo hace precisamente con esto que para nosotros es muy complicado de entender en Occidente, porque como razonamos y todo lo desmenuzamos y todo lo vemos desde una forma puntual, nosotros no somos metafóricos, no somos parabólicos, no somos semánticos, no somos poetas, todo lo vemos de una forma tan rígida que cada palabra se nos vuelve como un acontecimiento y un juicio. Este no hacer eh, es el proceso más complejo y difícil de entender de la naturaleza de la vida. Y es como la naturaleza de la vida es naturaleza, tiene su naturaleza con sus leyes naturales. Y no solamente es esas leyes que conocemos de las 4 estaciones o desde los movimientos que hay de los factores climáticos, sino más allá de eso, de los sentidos que tiene la naturaleza, de los sentidos del rayo, del trueno, de la montaña, del lago, del fuego, de la tierra como su plan. Y cómo dejar que la naturaleza siga su curso. Sí, este es un proceso que es muy bonito y uno es impresionante como lo ven los chinos. Los chinos, yo siempre digo que tienen mente de plastilina, porque tienen la capacidad, y precisamente aquí vamos a ver al final cómo su mente es de plastilina y cómo ellos pueden generar un proceso de adaptación. Tienen 360 grados de un pensamiento. Está el pensamiento y tienen 360 grados. Nosotros tenemos una casa de 180 grados y nuestro pensamiento es lineal, o sí, o no, o bueno y malo. Ellos, primero, la concepción de bueno y malo no existe para los chinos, porque son dos caras de la misma moneda finalmente, entonces no pueden estar ni en un lado ni al otro, sino cómo se interrelaciona lo bueno y lo malo en un sentido que muchas veces trae para un proceso de hacer o no hacer en esto. Entonces, el hacer se basa cuando yo sigo la naturaleza de la vida. Esto lo colocan como ejemplo cuando uno va por un río tranquilo, ¿sí? Con una corriente tranquila y tiene uno una barca con sus 2 remos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, lo que ellos hablan del no hacer es cómo dejar que la barca vaya por el medio del río y nuestra única función es irla llevando al medio. O sea, si se va mucho a la derecha, entonces yo remo para que se vaya para la izquierda y permanezca en el centro. Si va mucho para la izquierda, la llevo otra vez de nuevo al centro. Pero la barca está llevada por el río. O sea, no tengo que hacer esfuerzo de que avance porque avanza por sí sola, por la naturaleza avanza. Lo único que hago es llevarla siempre en ese sentido del medio entre todo ese proceso. Eso es lo que ellos dicen con no hacer. ¿Sí? No es el quedarse inhabilitado o la no acción, sino dejarse llevar por los procesos de la vida. Y en eso hay un ejemplo que siempre yo coloco en mis conferencias y es cuando estaba aprendiendo el Qigong en China. El maestro que tenía Jan Bailong me decía, por favor, levante los brazos y déjalos en una determinada posición. Y yo lo hacía y él me decía, no, no lo está haciendo bien. Y yo no entendía. Y seguíamos y repetíamos eso por días y no entendía. Yo no entendía. Hasta que por fin, después de hacer y hacer y hacer, me vencí en la mente y dejé que algo me llevara y que algo hiciera que espontáneamente, sin ningún esfuerzo, sin ninguna actividad volitiva, ni cognitiva, ni consciente, sino de la naturaleza que tenía el mismo sistema, iba ocasionando ese proceso, que es lo que realmente se hace cuando se aprende realmente Tai Chi o Qigong, las artes, el Neidan, las artes de autocultivación interior precisamente del ser, ese sentido del no ser. Entonces el individuo es contenido, no vive él mismo, sino que deja vivir o se deja vivir, es vivir. Entonces esto hace un proceso que es muy difícil en nuestra sociedad occidental, donde la sociedad del control, nos ha enseñado que el control absoluto debe existir en nosotros frente a una receptividad absoluta. La actividad es permanecer pasivamente activo. Y fíjense que aquí empiezan a haber esas dualidades.
cómo estar en un estado receptivo, pero con una recepción del presente absoluta, donde solo vivo el presente absolutamente y receptivamente. Y receptivo también es como me voy aquietando hasta permanecer en un silencio absoluto, tanto de mi cuerpo físico como mi cuerpo emocional, como mi cuerpo mental, y me vuelvo una esponja donde recibo el 100% de lo que está dentro de mi mundo cognitivo o no cognitivo, entre mi hemisferio derecho o mi hemisferio izquierdo. Y ahí me dejo entrar en ese proceso que es lo que hace realmente que yo pueda tener una percepción absoluta del todo, de un todo. Sí, este es un proceso muy bonito porque ahora con el mindfulness y con todo lo que nos está hablando de cómo aquietar la mente, cómo tener la mente en blanco, cómo tener una mente absoluta y completamente receptiva, nos muestra que esto que estaba emitiendo el Tao Te Ching hace más de 5.000 años, pues era la base absoluta de todo ese proceso. Definiciones para Tao. Dios, estas son definiciones, o sea, este carácter que ustedes ven ahí después de Tao, es el carácter de Tao en chino tradicional, puede tener estas y otras significados. Dios, vía, razón, palabra, logos, sentido, dirección, condición, razón, verdad. ¿Sí? Entonces, para que hagamos solamente el ejercicio y nos demos cuenta que aquí tenemos que empezar a generar ya de por sí, y una de las bases precisamente de la conferencia, y quiero no solamente que vivan ustedes esas bases fundamentales de los chinos, sino el contenido de esas bases, y queden ahí tips para que ustedes digan, después quieran profundizar, quieran ver, quieran entrar en ese proceso de hallar una neuroplasticidad cerebral, así se llaman en neurociencias. La neuroplasticidad cerebral ha sido en este momento uno de los íconos de la neurociencia, cuando se empezaron a dar cuenta que el cerebro del ser humano estaba siendo condicionado y en eso estaba generando enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil. Y como se necesitaba que el cerebro y el pensamiento se interconectara dentro de él mismo. Entonces, lo audiovisual con lo auditivo, con lo pictográfico, con el lenguaje, y en eso se generaran una serie de interconexiones nuevas que el ser humano está empezando o está estimulando precisamente para que esas interconexiones cerebrales le den una capacidad de conciencia nueva al ser humano y en eso entrar a ver en otra dimensión la vida. Entonces, esta es los sentidos o los posibles significados del Tao. Esto es del Te, Tao Te Ching, se llama el libro, ¿no? Lo que los seres reciben al ser, la naturaleza, el ser, el espíritu, la fuerza, la virtud. Entonces, esto, vamos a unir 1, 2, 3, 4, 5 con virtud 6 frente al Tao, que aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, estos 10, imaginen ustedes las posibilidades que hay de unión, que esas van de acuerdo a cuando se va la utilización y se emplea la utilización de cada uno de ellos. Entonces, el Tao Te Ching, precisamente, es el libro del camino, de la vida, de la naturaleza, de la virtud, de la verdad, llamémoslo así. Y cuando se leen cada uno de los capítulos, es como si fueran koanes del budismo Zen. El budismo Zen, que es el budismo japonés, realmente es el mismo budismo Chan, que ya lo vamos a ver más adelante, ya ahorita lo vuelvo a hablar, que es el budismo de la China, ya ahorita les comento de eso. La taoísmo, la segunda base, el segundo estandarte, la segunda base del pensamiento por secuencia temporal. La primera fue Lao Tse y el taoísmo. Ahora entramos a Kongzi o confucianismo. Estamos hablando 550 a 579 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces es un periodo de 2500 años. Y lo mismo que pasó con Lao Tse.
Confucio también fue un bibliotecario de un rey y también se dedicó a, que hace un bibliotecario todo el día, leer, y tiene pues los libros para leer. Y en eso Kong Tzu se enfocó en los libros antiguos, los libros de la alta antigüedad, esos libros que fueron escritos dentro de el año, cuando empezó a haber escritura, pero también que se guardaban en los procesos que tenían ellos y que fueron pasando, pero que venían de la expresión oral antigua, que después fueron escritos, como el de primavera y otoño, como el de el justo medio. Y Confucio empezó a leer estos libros y a encontrar también unos códigos, igual que Lao Tse. Y en eso de estudiar el pasado, eh, empezó a ver que después se volvió sistemáticamente esa educación en China, cómo eso del pasado tenía una relación con el presente. Eso es muy bonito porque hoy en China, y cuando uno está eh, no solo en el mundo académico, sino en el mundo de los gobernantes, y em, tiene que ver con decisiones que se toman en diferentes niveles, tanto de eh, mandos medios como del alto gobierno. Siempre en el proceso que están en la conversación hacen alusión a sucesos históricos que acontecieron en determinadas dinastías, en la historia de las dinastías. Entonces hablan, por ejemplo, que el emperador Xiaolong, en un momento dado, en este proceso similar al que estamos viendo del problema, actuó de esta forma. Y después sale otro chino hablando también que en tal periodo, en tal dinastía, este emperador o este gobernador o este el rey o este duque actuó también y solucionó de esta forma. Entonces, ahí lo que les digo a ustedes que tiene, y eso es una correspondencia que los chinos tienen, y es la capacidad de poder estudiar las cosas, y no estudiarlas desde el presente para el presente, sino los acontecimientos, lo que les digo es la sabiduría, cómo los acontecimientos que venían, que han sucedido y que han sucedido antes podían ser eh, un, eh, una enseñanza para el momento actual y coger de ese acontecimiento lo mejor que tenían de ese momento, llevarlo al presente, acoplarlo y hacer unas nuevas fórmulas. Eh, Empezaron también a ver ese proceso que llamaron virtud ellos y que realmente inicialmente nosotros lo tomamos como si fuera un proceso, una palabra filosófica, pero no una palabra energética. Dentro de la medicina tradicional china ya se estudian estos procesos de las energías que están dentro del mundo del espíritu, que se estudian y se incorporan a nosotros, cómo vienen en forma que nosotros llamaríamos virtud en Occidente. Entonces, los reyes sabios de Yao, de Shun, de Wen, de Wu, del duque Chou, etcétera, historias y leyendas que él empezó a recopilar. Entonces, Confucio hizo una recopilación de las mejores enseñanzas y las valoró, y fue lo que él empezó a traer como enseñanzas de ese pasado para el presente y cómo desde ahí generar un proceso de prosperidad y ejemplo para la vida. Esto es lo que se conoce como la moral, la moralidad, dentro del pensamiento de Confucio, pero realmente él ahondó mucho más y cuando ya entró el proceso de la virtud, él empezó a generar relatos y generar adiciones a libros que, como el Chouyi, por ejemplo, como el libro de las Odas, y varios libros de los libros antiguos, él les hizo algunos apartes de aclaración y de profundidad, de ese sentido que había una sincronía entre todo lo que es el andamiaje que es la vida de una nación, de un individuo, de los procesos de la vida del ser humano. Entonces, Confucio decía cuáles eran los conocimientos que consideraba él indispensable.
no el conocimiento de libro, sino el conocer el contenido de los libros clásicos, el libro de los ritos, de las ceremonias, y en eso encontrarle el sentido detrás de la forma, ¿sí? Entonces, el cómo conducirse de una manera que nosotros digamos correcta, pero la palabra armonía para ellos tiene una profundidad. Armonía es estar en equilibrio en los procesos de cambio que tiene la vida y saberse adaptar a ese proceso de equilibrio permanentemente. Armonía no es un estado estático, sino un estado dinámico del ser. Es el estado dinámico del ser donde puede estar en una agitación armónica, pero en un estado de paz. Y en eso, una medida que se basaba, que era la medida del autoperfeccionamiento. El cultivo personal comienza con la poesía, se afirma con las leyes de la conducta decorosa y se perfecciona con la música. Miren estos puntos desde lo físico. Vemos lo físico para hablar de la conducta decorosa, pero como entre las dos estaba la poesía y la música, y es las artes y la estética. Sí, en el mundo místico de, de Asia, ahorita que estoy haciendo una serie de aportes sobre Patanjali, los Yoga Sutras, de lo que tiene que ver ya con el proceso de la ciencia védica en India, en otro aparte que tengo, se habla precisamente que la manifestación del espíritu se hace por medio del arte y la estética, que es la forma como el espíritu tiene la capacidad de manifestarse. Entonces, estos seres que llegan un momento a un estado trascendente, que nosotros ahora lo llamamos dentro de la neurociencia estados ampliados de conciencia, llegan a un contacto con la esencia de los procesos de vida. Y por eso, cuando habla de música y poesía, pero cuando habla de conducta decorosa, no es esa rigidez de cumplir unas normas, sino cómo hacerse armonioso con la idea de la estética. Eso es muy bonito cuando uno empieza a ver, por ejemplo, los pájaros o el arte de los animales, cómo hay animales, por ejemplo, y para ustedes, ahorita que muchos de ustedes en sus casas tienen gatos, se dan cuenta cómo el gato maneja una estética, una conducta decorosa, pero el gato nadie le enseñó confucianismo. El gato tiene unas posturas, ¿sí? Que nosotros las vemos elegantes, las vemos estéticas. El gato tiene una flexibilidad, tiene una capacidad de conducir todo su cuerpo y por eso tiene la capacidad de poder ser flexible, aproximarse y por eso se llaman las 7 vidas del gato también, por lo que eh, él tiene con su mente la capacidad de manejar su cuerpo. Eso es el estado de la conducta decorosa. Cómo la mente puede gobernar al cuerpo y hacerlo que sea natural y eso genera un estado estético. Y eso es para sentarse, para pararse, para cualquier proceso de la vida que queramos llevar. Analectas, la 8.8. No es una religión limitada a una cultura, raza o nacionalidad en particular, el confucianismo. Es una fuerza dinámica que fluye, tiene diferentes corrientes y puede interactuar con diferentes tradiciones. No se trata de una conversión, se trata de una autotransformación. Escribe el profesor tú, precisamente. Eh, ese es el sentido y aquí es donde también está como la esencia de esto que son los fundamentos. Los chinos buscan siempre ese estado de autotransformación, de autoperfección dentro de el proceso. Inclusive hacen, em, cuando uno está estudiando allá o cuando uno está viviendo a diario, tiene la posibilidad de ver esto en procesos donde lo retan a uno a hacer cosas que uno cree que no puede hacer y lo obligan, sobre todo los profesores. Entonces le ponen a uno a veces pruebas muy duras, solamente para que rompa la mente de uno mismo, para que pueda mirar desde otras ópticas diferentes a la mirada que uno tiene, que siempre
una mirada muy en Occidente, cuadriculada permanentemente. Tenemos una mirada cuadrada, cuadriculada, no una mirada ni siquiera redonda. Y por lo mismo tenemos solamente una visión, y es la que sale de nosotros hacia afuera, no una visión en 360 grados, en poder nosotros volvernos 360 grados en otros para vernos desde otras ópticas. El Da Xue, la gran sabiduría, es uno de los libros que tiene Confucio. eh, y habla precisamente de que aquellos que querían dar claro ejemplo del mundo establecían buen gobierno en sus estados. Queriendo gobernar bien sus estados, primero ponían en orden sus familias. Queriendo poner en orden sus familias, primero se cultivaban a ellos mismos. Queriendo cultivarse a ellos mismos, primero ordenaban sus mentes. Queriendo ordenar sus mentes, primero buscaban la sinceridad de sus pensamientos. Entonces, fíjense que este proceso que hablan, si lo vemos de abajo para arriba, empieza primero con el mismo ser. Sinceridad en sus pensamientos. Cuando se habla desde Oriente de la sinceridad de los pensamientos es que realmente estén de acuerdo con tu profundo pensar, con lo que tú ves. Entonces, lo primero que lleva antes de que tú emitas un pensamiento es la claridad, la clarificación de tus pensamientos, la clarificación de lo que tú tienes como concepción, como visión de vida en cada uno de los procesos. Y eso, si lo has aprendido a llevar desde tu conocimiento interior, entonces vas a actuar con sinceridad. Sinceridad es con esencia de uno mismo. Y cuando uno actúa con esencia de uno mismo, nunca va a ir mal. Nunca va a hacer cosas que no sean indicadas porque están correspondiendo a la armonía de mí mismo. En eso genero esa sinceridad en mi pensamiento que se elabora en mi mente. Eso lo traspolo a mi relación familiar con mi esposa, con mis hijos, con mis seres de la familia, y eso, después de que haya armonía en eso, entonces puedo llevarlo a el Estado, y después del Estado se puede llevar al mundo entero. Esa es la evolución natural que tenemos todos los seres humanos, en esa capacidad de ver, de ir generando una visión cada vez más ampliada, más ampliada, más ampliada. Primero la de adentro, cuando entro en correspondencia, y la correspondencia también no solamente con lo mismo, sino con lo que está en lo que es la armonía del medio, la armonía del medio. Por eso fíjense que aquí hay un punto muy importante, y es el de la relación con la cultura. La cultura es muy importante dentro del proceso de los seres. Hay 5 libros clásicos que son estandarte que una persona que quiera adquirir profundidad en un chino del siglo XXI que quiera adquirir profundidad tiene que leerlos. Y por eso se llaman los 5 clásicos. Estos libros los habían suspendido en el tiempo de Mao, ahorita volvieron, y Xi Jinping, el presidente de China, en este momento ya volvió otra vez a volverlos obligatorios dentro de los colegios, en que los 5 clásicos sean leídos por todos los muchachos. El libro de las mutaciones, el I Ching o Chou Yi, el Xu Xing o libro de la historia, el Shi Qing o libro de poesía, el Li Chi o libro de los ritos, el Chu Chui o anales de primavera y otoño, el que les ha comentado. Son 5 libros que traen, esos son los libros que leyó inicialmente Confucio, que leyó Lao Tse también. Y lo que les digo, a varios de estos libros les hizo aclaraciones o comentarios Confucio, sobre todo el libro de Li Qin. El libro de Li Qin es espectacular porque es una base que tiene con el taoísmo, pero entra precisamente en Confucio con el confucianismo y su esencia
a verlo. Es un libro de altísima profundidad, de altísimo pensamiento, de un pensamiento y una conciencia totipotencial, donde le muestra a uno precisamente esa dimensión de lo que es tanto el ser humano como todo lo que le rodea, y cómo aprender a comprender eso que cambia y eso que no cambia, y encontrar la esencia de la unidad del ser con su medio. Eh, Son libros que deberíamos de leerlos todos los seres humanos precisamente, pero no sin antes entrar dentro de esto que es el pensamiento chino para poder entenderlos. Ya los libros, los Shu, que son los 4 libros que se le da a Confucio. Confucio realmente no escribió ningún libro. Estos todos fueron recopilados por los alumnos de él. Iban escribiendo lo que él iba hablando, y después fueron recopilando y haciendo el Lu Yu, que es el libro de las analectas de Confucio, el Da Shue, que es el libro del gran saber o de la gran sabiduría, el Chuyong o Chongyong, que es el libro de la doctrina del medio, y el libro de Menzi, que fue uno de los discípulos de Confucio. Tiene 2 libros, el libro de Mencio I y el libro de Mencio II, a los cuales son los 4 libros clásicos que uno, ya en este momento también lo volvieron a ser obligatorio, también los 4 libros clásicos de Confucio en la escuela, en el posgrado, y cuando ya uno quiere profundizar de cualquier arte, en mi caso la medicina, y pues estos son los que yo leo con el maestro Lu Hong precisamente. Las diferencias que habían entre la filosofía de Confucio y Lao Tse. Confucio quiso llevar siempre la esencia y los fundamentos y los sentidos de las cosas a la educación y a la moralidad, y cómo llevarlos al proceso de la vida social, de la vida de la moral. Lao Tse quiso hacerlo más hacia adentro. Él hablaba precisamente que hay unos procesos naturales en la naturaleza de los seres. Cuando habla esas frases que se emplean, que no le des peras a los puercos, que decía Jesús, o muchos los llamados y pocos los escogidos, es parte de lo que Lao Tse decía, que pues, realmente el despertar de la conciencia o entendimiento del querer de la vida y la autotransformación interior era un proceso interior de cada individuo, y que no podía procederse por la educación. Entonces fíjense que Lao Tse llevaba hacia ese mundo del Neidan, hacia ese mundo de la interiorización, mientras que Kong Tzu llevaba más hacia el mundo de cómo hacerlo de una forma educativa, de que se hiciera unos parámetros, unas secuencias, unos ritos y un proceso cultural. Y en cambio Lao Tse pues, decía que realmente cultura y ritos no servían, porque pues era la vida interior del ser. Confucio tuvo escuela y discípulos, Lao Tse no tuvo escuela ni discípulos, y eso hacía que precisamente se manejara en formas diferentes. Aquí si vemos los dos precisamente, los dos después hacen la fusión en China, tanto el taoísmo como el confucianismo, y precisamente generan esa fusión dentro de lo interior del ser con lo exterior, con el proceso de las normas exteriores con los procesos interiores del ser. Y ahí se genera una fusión muy hermosa. Y después llega otro movimiento, el Chongguo Fo-Chiao, que es el budismo chino. El budismo entra desde India por Bodhidharma. Bodhidharma hace un viaje que es desde India hasta China, y penetra China. Este proceso lo han ellos recreado en otro libro que los niños tienen que leer. Es un libro de cuentos que se llama Viaje al Oeste. Es hermosísimo, que precisamente es la historia de un monje que viene de India hacia China. Y este viaje al oeste tiene unos códigos interesantísimos y de esencia, que se vuelven esos libros esenciales porque traen las enseñanzas del espíritu y de la materia.
Bodhidharma, un monje viajero indio del budismo Mahayana, empieza a hacer su viaje hacia China y entra a China con el budismo Mahayana durante la dinastía Han. Y en esa tradición del budismo Mahayana se une con eso que ya existía, que era el taoísmo y el confucianismo, y la unión del budismo Mahayana más el confucianismo más el taoísmo genera el budismo Chen o Chan, que es el budismo chino. Ahí se generan nuevos nombres, nuevas deidades como Avalokiteshvara, que es la famosa Quan Yin, la diosa Quan Yin, o viene de Avalokiteshvara y se convierte en Quan Yin, y Kitishkabar se convierte en Disang. Entonces, iban creando sus propias deidades chinas, ¿sí? Ya con su propia identidad china. Entonces, fíjense que aquí empezamos a ver una cosa que es la que quiero que ustedes tengan en cuenta, y es cómo van sumando taoísmo con confucianismo, después del confucianismo con budismo, y de esa suma van saliendo 1 más 2 más 3, ¿sí? Y esos 3 lo convierten en un nuevo pensamiento, ¿sí? Que se ha unido a esas 3 escuelas anteriores. Entonces, hasta aquí voy a dejar el día de hoy, la primera parte. Después vamos a continuar de esto, que son las 3 escuelas, cómo ya entramos a otro proceso que tiene que ver con ya los procesos de lo que se va viniendo hasta el pensamiento actual del momento. Entonces, Miriamcita, yo no sé, o Karencita, si tenemos tiempo para preguntas, no sé ustedes cómo tienen distribuido ahí su proceso. Sí, doctor, muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia que usted nos ha deleitado en esta tarde. Pues Estela, qué placer Yo verte. creo que gracias. No, es que donde estoy realmente en una finca por los llanos. Estaba lloviendo muy fuerte. Entonces, en ese momento, Carmencita de Patarroyo, que es otra de las personas con las que hacemos realmente este tipo de eventos, con las visitas, muy querida ella desde Montana, que está en Estados Unidos, me hizo el favor de hacerme la presentación. Pero ya en este momento cesó la lluvia y como cesó la lluvia, sí lo puedo saludar y darle los recibimientos a todos. ¿Hay tiempo para preguntas? Me parece supremamente interesante poderlas hacer. Doctor, la conferencia ha sido extraordinaria y muy profunda. Vamos a tener entonces la segunda conferencia el próximo lunes y después seguiremos hablando porque me entusiasma muchísimo el poder desarrollar. También podría ser un curso. O sea, realmente usted con sus palabras, con su exposición, con esta explicación tan clara y profunda, lo hace a uno vivir todas estas enseñanzas del taoísmo, del confucianismo, del budismo, y me hace pensar en que podríamos organizar un curso. Entonces, aquí los participantes después nos dirán gracias y abrimos para preguntas. Aprovechemos el tiempo tan amablemente suyo y entonces escuchemos preguntas que pueden ser muy interesantes. Con todo gusto, Estela. Entonces, los invito a que ustedes presenten las preguntas si quieren hacerlas a través del chat, si quieren hacerlas también alzando la mano, perfectamente. Entonces, usted, doctor, ¿usted alcanza a ver cuando alzan la mano? Creo que sí, aquí veo todo. O le pido a Karen que nos apoye y ella entonces nos lea las preguntas que aparecen en el chat y también nos indique cuando una persona levanta la mano. Miremos a ver el chat si hay alguna pregunta. Karen.
Nos preguntan si la charla quedó grabada. Sí, la charla quedó grabada y pues ya una vez la tengamos lista, solicitamos que sea subida al canal de YouTube de Uniandinos. Perfecto. ¿Y sobre Y la conferencia hay alguna pregunta en este momento? ¿O en los este invitamos, si no momento, las tienen en este momento, a que las preparen para poderlas hacer dentro de 8 días y aprovechamos realmente que el doctor Jairo Buitrago nos está acompañando? Teresa Noguera nos dice, excelente, muchas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias, doctor Buitrago, súper interesante la conferencia. Y gracias, muy bello el concepto de la armonía como un estado dinámico del ser. Nos dice Sara Urazán. Si Andrés Melec está por ahí, sería interesante si Andrés Melec, no sé, quiere saludar aquí al doctor Jairo Buitrago, ya que realmente entre Andrés Melec y el doctor Jairo Buitrago coordinaron. Y Andrés fue la persona él es miembro de AstraZeneca. Andrés fue ese expresidente de Uniandinos y miembro de Café Seneca. Entonces fue la persona que nos coordinó aquí esta maravillosa conferencia que hemos tenido en la tarde de hoy. Sí, con Andrés hemos tenido una fraterna y profunda amistad. Andrés, nos conocimos cuando fue un paciente mío. Yo hacía consulta con el padre Huertas en ese tiempo, estoy hablando de hace más de 20 años. Y nos conocimos Ajá. con Andrés y después Andrés empezó a llevar grupos a China y en eso también pues generamos una empatía muy grande. Andrés también muy apasionado con estos temas de la esencia, de la armonía. Siempre cuando llevaba a sus estudiantes a China pues quería que ellos vieran esos principios fundamentales y esa tradición que tiene ese país que pues tiene tantos valores como cosas también que sabemos dentro de ese mundo del Tao que no son muy acorde con lo que nosotros tenemos, nuestra forma de vivir. Entonces, y después nos unimos con Andrés y generamos una asociación de relaciones entre China y Colombia. Y eso pues nos ayudó y precisamente la inauguración de la asociación fue en Andinos, precisamente. Hicimos la inauguración de la Yo asociación estuve, y tal vez estuviste tú, Luz Estela, qué maravilla. yo Sí, con estuve, la, yo estuve, y estuve hicieron como una sesión de 3 charlas, inclusive sí, correcto, sobre el camino correcto. de la seda, de Sí, señora, acuerdo, la ruta de la que fue seda y todo eso. maravilloso, hicieron, yo me acuerdo. Sí, Ajá. sí. Por eso Entonces, realmente yo me acordé precisamente de eso y llamé a Andrés y le pedí el favor de que me hiciera el contacto, ya que él tenía tantos contactos con personas que han estado con China y relacionadas con China, y ahí fue cuando surgió realmente esta charla. sí, señora. Entonces, Entonces, doctor Buitrago, no le sí, queremos quitar señora. más tiempo. Sí, señora. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta maravillosa charla, que se conectaron. Y lo esperamos entonces dentro del próximo lunes, a la misma hora, a las 4 de la tarde, con la segunda parte de esta maravillosa conferencia. Perfecto, muchas gracias a Y todos. después vamos a cerrar con el tema de la geopolítica china, que va a ser en 15 días con la doctora Diana Gómez. Perfecto. Entonces, doctor, muchísimas gracias, que tenga una feliz semana y vamos pensando entonces cómo organizamos un curso. Perfecto, Luz Estela, Que, un agradecimiento a bueno, todos y una feliz tarde. porque es fascinante, es que es fascinante. Realmente, para todos los que nos apasionan todo este tipo de culturas, todas las culturas orientales, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, es un momento de una gran riqueza y que no perdamos esta gran oportunidad que se nos presenta. Perfecto, Luz Estela. Sí, señora. Bueno, bueno. Entonces, de nuevo, muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias a Carmencita por habernos acompañado en hacer la presentación y gracias a Ana Karen por acompañarnos, apoyarnos y a todo
grupo logístico de Uniandinos que nos ha acompañado. Y gracias Andrés Melec también por habernos hecho este maravilloso contacto y habernos acompañado en esta tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Buitrago, gracias a todos y bueno. Muchas gracias, muy buena la conferencia. Bueno.